Policarpo fue uno de los primeros obispos de la Iglesia cristiana después de Cristo. En los evangelios nos relatan la obra de Jesús. Después están los apóstoles edificando lo que llamamos la iglesia primitiva, que leemos en el libro de los Hechos. Y la siguiente generación fueron todos aquellos que consolidaron de una forma la iglesia cristiana que llega después hasta nuestros tiempos. Policarpo era obispo en Esmirna, fue uno de los discípulos del apóstol Juan. Y fue muy fiel a su Dios. Ya en avanzada edad lo encarcelaron en tiempos de persecución y le exigieron que rechazara a su Cristo, que negara la fe. Y él respondió con una frase que quedó para la historia. Dice: durante 86 años le he servido y él nunca me ha fallado. ¿Cómo podría yo blasfemar a mi rey que me salvó? Y se ofreció a permanecer en su fe, aunque su vida corría peligro. Esto nos muestra una dedicación absoluta a Dios, a pesar de las circunstancias, que no importa si mi vida corre peligro por profesar mi fe en Cristo, no importa si llueve, truena o sale el sol, yo estoy firme con mi Dios. Ahora, Hebreos, la carta que estamos leyendo y estamos estudiando durante este cuatrimestre, nos habla de una comunidad que pasaba persecución y que algunos de ellos no sabían bien qué hacer con su fe, porque se daban cuenta que si se mantenían firmes y fieles a Dios, podían pasar problemas. Nosotros vivimos en una época y en un lugar sumamente diferente al que vivieron los de la iglesia primitiva y esta carta a los hebreos. Y por eso nos cuesta ponernos en los zapatos de lo que vivían estas personas. Nuestro mundo occidental, moderno, nos plantea otro tipo de desafíos frente a la fe. Y aquí en esta introducción quiero hablar brevemente de la influencia ambigua que tuvo la apertura religiosa en tiempos del emperador Constantino y qué produjo eso en la iglesia cristiana. Porque lo que vemos antes de Constantino son generaciones de cristianos que se jugaban la vida por su fe y no les importaba nada. Solo querían ser fieles a Jesús y a ese Dios que les había dado un nuevo sentido de la vida. Llega el emperador Constantino y dice: che, no persigan tanto a estos cristianos, a nadie, a ninguna fe. En realidad, primero empezó no solamente promoviendo que respeten la vida de los cristianos, sino cada uno puede creer lo que quiera y no vamos a perseguirlos más allá de lo que quieran creer. Y después, de alguna forma, empezamos a darle algunos derechos o permisos a los cristianos. Y alguien diría: qué bueno, ahora sí la iglesia de Cristo va a estar bien y va a poder fortalecerse, consolidarse y la fe cristiana va a avanzar por el mundo. Y la realidad es que eso no pasó. La iglesia se estancó, estaba tranquila, ya nadie nos persigue, así que nos podemos relajar, ahora sí. Y entonces empezó algo que hasta ese momento no existía en la iglesia cristiana, y es esta posibilidad de un cristianismo light, sin compromiso, sin riesgo, simplemente una adhesión religiosa, pero que no transforma vidas. Tenemos un problema. Ese no es el cristianismo del cual habla la Biblia. Es otra cosa. Entonces hoy con esta introducción lo que vamos a tratar de hacer es ponernos en los pies de los primeros cristianos o segunda generación de cristianos, que eran los que estaban recibiendo esta carta, pero después ver qué significa para nosotros hoy, que no corremos los mismos riesgos, los mismos peligros de esa época, y de qué manera, aunque la circunstancia haya cambiado, podemos reflotar y mantener la vida transformadora del Evangelio en nuestras vidas, sin caer en un facilismo religioso que no cambie en nada la forma en que vivimos. Así que el propósito de la enseñanza de hoy es ofrecer a Dios una adoración completa, que no se limita solamente a expresiones externas, sino que promueve vidas
transformadas por Dios. De alguna forma, la Biblia nos llama a reflejar lo que Dios hizo por nosotros. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz completamente. Lo entregó todo voluntariamente. El reflejo es que nos invita a nosotros también a entregarnos de manera completa, absoluta, rendirnos a Cristo con todo lo que somos, con lo difícil que eso es. Yo no puedo ponerme acá y decir, no, si es fácil. No, por supuesto que es difícil, pero es lo que la Biblia nos enseña y nos desafía. Así que tratemos de ver de qué manera la palabra de Dios, la Biblia, nos ayuda en esta búsqueda de que nuestra vida refleje lo que Dios hizo también por nosotros. ¿Por qué hablo de adoración? Bueno, porque el texto de Hebreos que leyó Nahuel menciona estas palabras: altar, sacrificios, santificación, alabanza. El contexto es claramente un contexto de qué significa la adoración. Para esta gente que estaba recibiendo era un tema fundamental. ¿Por qué? Porque eran hebreos que venían acostumbrados a que la adoración era ir al templo a entregar sacrificios para obtener el perdón de Dios. Ese era el acto de adoración. Ahora, hay persecución, entendimos que Jesús vino a cumplir ese sacrificio. Entonces, ¿qué es nuestra adoración ahora? Ni siquiera podemos ir al templo. Así que vamos a ver acá cómo el Hebreos dice que hay 5 principios de adoración que no implican necesariamente ir a un templo a entregar sacrificios, y eso lo vamos a traspolar a cómo nosotros somos llamados también a adorar. En el pasaje previo, capítulo 12, 28, termina el capítulo 12 diciendo: inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Cuando el autor escribió esto, los que recibían la carta habrán abierto los ojos. A ver, ¿cómo es esto de adorar a Dios? La idea es que nosotros también, ahora abramos los ojos. Y a ver, abrimos los ojos. No que alguno esté durmiendo, pero abramos los ojos y decir, ¿cómo es esta adoración que agrada a Dios? El primer punto le llamé adoración itinerante. Está basada en los versículos 10 al 14, que es la parte que tal vez necesita un poquito más exégesis, los otros puntos van a ser un poquito más fáciles. Le llamo adoración itinerante a la que no se limita a un lugar, a un espacio físico específico. Nosotros ya estamos acostumbrados a eso, pero en la mentalidad de los hebreos, la presencia de Dios estaba en el templo o en el tabernáculo. Había lugares específicos que ahí es donde está Dios. Obviamente, la obra de Jesús y justamente cuando se parte el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, eso indica ya ese lugar, o la presencia de Dios no se limita a este lugar, sino que trasciende todos los espacios. Por eso no tenemos ningún problema en venir a un colegio, a un salón, a tener el servicio de adoración, porque entendemos que Dios no se quedó allá en la capilla, está también acá y está en cada lugar, en nuestras casas, en el club, donde sea que estemos, son lugares donde podemos vivir la adoración a Dios. Ahora, la forma en que el autor de los Hebreos se lo explica a esta comunidad es genial. Versículo 11, por ejemplo, dice: el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Lo que hace el autor es generar, miren, que la presencia de Dios no se limitaba tampoco antes al lugar específico del templo, porque al hacer el sacrificio, el animal entregaba su sangre como señal de purificación, pero después estaba el cuerpo que quedaba impuro. ¿Y qué hacían con ese cuerpo impuro? Bueno, se echaba fuera de la ciudad o fuera del campamento para que no contaminara al resto. Pero el autor de los Hebreos dice, por eso Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, no adentro del templo. Esto es majestuoso, pero bueno, tenemos que avanzar. Pero hay una tensión acá, lo que pasa dentro del templo y lo que pasa fuera del templo. Y versículos 12 al 13 dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento. Lo que le está diciendo a los hebreos es, no limiten su encuentro con Dios al lugar adentro del templo. Vayan a encontrarlo a Jesús donde está.
creo que eso nos lo dice a nosotros también, de manera permanente. Porque si bien no somos judíos y no consideramos que el templo sea sagrado como presencia de Dios, la realidad es que mentalmente y como costumbre seguimos diciendo que venimos a la iglesia a encontrarnos con Dios. Y no te das cuenta que Dios te está acompañando desde que te levantaste y que Dios también viene con vos acá a la iglesia a encontrarse con vos. Y Dios sale al encuentro tuyo, no solamente acá, sino donde sea. Juan el Bautista también nos muestra ya desde antes de Cristo que sale al desierto a predicar. Jesús mismo tuvo un ministerio itinerante. El ministerio de Jesús no se limitó a un lugar, y solamente en Jerusalén, y solamente en el templo. No, donde sea que iba, es más, tuvo mayor respuesta en la periferia que en los centros urbanos. El cristianismo, de hecho, en toda la primera etapa, se fortaleció mucho más en las periferias que en las grandes ciudades y en los centros religiosos. Por eso nosotros también hoy, como cristianos, venimos a un lugar donde entendemos que Dios está presente para que lo adoremos, pero si nuestra vida de adoración a Dios se limita a este lugar, nos falta muchísimo. Estamos desperdiciando muchísimo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que como presbiterianos sostenemos la flexibilidad de encontrarnos con Dios en cualquier lugar. De hecho, también esa flexibilidad se aplica a los sacramentos, porque algunas otras tradiciones cristianas limitan que los sacramentos solamente pueden realizarse para que sean válidos dentro de un santuario. Y este pasaje nos diría que aún lo más sagrado puede ocurrir también fuera del templo. Así que, en primer lugar, ¿qué adoración nos llama el libro de los Hebreos? Adoración itinerante, que no se limita solamente a un lugar, sino que es en cualquier lugar, en cualquier contexto. El segundo es una adoración continua. Y el versículo 15 lo voy a desmembrar en 3 partes. Así que esta es la primera del versículo 15. Cuando dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Esto de continuamente implica también, vinculado con el lugar, a que no se limita a un momento específico de la semana, sino que el llamado es adorar a Dios en todo momento. En todo momento, mientras trabajo también. Claro, lo que pasa es que eso nos desafía a pensar que la adoración es mucho más que ponerme a cantar alabanzas. Porque quizás es verdad, dependiendo del trabajo que cada uno haga, no puede estar cantando alabanzas mientras trabaja. O a veces es difícil, ¿sí? Si alguien está atendiendo personas y tiene que escucharlas y no se va a poner a cantar porque es una falta de respeto también. Pero la adoración es mucho más que el acto de cómo expreso esa fe. Es también declarar que todo lo que hago, lo hago para la honra y la gloria de Dios. Que en toda nuestra vida, de manera integral, refleje nuestra adoración a Dios. Y alguien pregunta, ¿pero qué? Entonces, ¿hay una forma de hacer las tareas habituales que sea incluida dentro de la paraguas de adoración a Dios? Yo creo que sí. Y si no lo encontramos, es un desafío encontrarlo. ¿Hay una manera cristiana de lavar los platos? Pregunto. Con alegría. Bueno, Cecilia dice con alegría. ¿Hay formas de lavar los platos de manera impura? Y sí, porque quedan sucios. No, mentira. El plato puede quedar perfectamente limpio si lo hicimos como adoración a Dios o si lo hicimos simplemente porque estaba sucio y tenía que lavarlo. Pero tal vez la actitud con la que lo haga refleje que ese acto que parece algo común, ordinario, cotidiano, yo lo hago de manera intencional como consagrado a Dios. Hay maneras de manejar cristianas. Ciertamente hay maneras no cristianas de manejar. Y si hay una manera no cristiana, debe haber una manera cristiana también. Ahora, si vos sos cristiano y querés manejar de manera cristiana, no cierres los ojos. No es esa la manera cristiana de manejar. Pero fíjense que en la actitud, en la manera en que encaramos la vida, todo se puede hacer y contemplar de una manera que refleje mi fe, mi creencia y mi adoración a Dios. En todo, absolutamente todo lo que hacemos. Continuamente adoremos a Dios.
Adoración itinerante, adoración continua. Y la tercera es una adoración sacrificial. Y acá nos ponemos serios. Dice el versículo 15, lo repito, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. En la Septuaginta es la versión griega del hebreo del Antiguo Testamento. ¿Sí? El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en griego, en hebreo la mayoría, unas partecitas en arameo, y en épocas en que el griego fue la lengua franca, se tradujo al griego. Ahora, ese griego usa esa misma palabra para referirse a ofrendas de paz. ¿Cuál es el problema que tuvo el sistema ritual sacrificial del Antiguo Testamento? La idea del Antiguo Testamento y del pacto con Dios era que esa entrega de sacrificios para reconciliación con Dios implicaba un arrepentimiento profundo de la persona en que llevaba ese sacrificio, de no hacerlo solamente como, bueno, toma acá este animalito y que se me cubran los pecados, sino que la persona iba con mucho dolor, arrepentimiento y con convicción de pecado a buscar esa restauración con Dios. Lo que pasa es que cualquier acto litúrgico de adoración a Dios se puede hacer de una manera superficial o con un corazón profundo de reconocimiento ante Dios. Y cuando digo cualquier sistema ritual es absolutamente cualquiera. Cualquiera de los aspectos de lo que consideramos la adoración cristiana puede hacerse solamente de la boca para afuera o con un corazón entregado a Dios, de donde brota esa búsqueda genuina de encontrarse con Dios. De alguna forma también ese sacrificio de alabanza replica la manera en que participamos de la edificación del reino de Dios. Y quiero referirme brevemente a algo que, perdón, no le dije a Alberto, pero te voy a citar un poquito, el domingo pasado cuando estaba presidiendo y explicaba el sentido de nuestros diezmos y nuestras ofrendas como contribución a la edificación del reino de Dios. Porque eso es un llamado voluntario a poner a Dios en primer lugar. Y si yo pongo a Dios en primer lugar en toda mi vida, significa que lo pongo también en primer lugar en mi bolsillo y en mis recursos. Pero no es la actitud profunda de adoración a Dios implica que eso es mi prioridad, que le doy a Dios no lo que me sobra, sino lo que realmente tengo en mi corazón, que esto puede ser una contribución al reino de Dios. Y a veces en la iglesia hay personas que se ponen nerviosas cuando hablamos de dinero, pero Jesús es el que más enseñó acerca del dinero. ¿Por qué será? Y porque evidentemente es algo que nos cuesta. Y Jesús dice, esto hay que resolverlo, porque no se puede servir al dinero y servir a Dios. Hay que saber bien a quién estamos sirviendo. Una entrega y una adoración genuina a Dios es ponerlo siempre como prioridad en mi vida. Y todo el resto, no solamente de mis recursos, ahora estoy saliendo de esa ilustración para aplicar en toda nuestra vida. Todo el resto de nuestra vida se rinde ante el máximo acto de adoración, que es entregarnos a Jesús como el centro de nuestra vida. Un sacrificio de alabanza implica que la alabanza no sea solamente cantar un par de canciones el domingo. Implica que nuestra vida entera sea entregada a Dios. Y por eso me rindo en alabanza y participo y me comprometo. Implica una actitud sacrificial. Cuando nos reunimos acá, este acto litúrgico que estamos llevando a cabo tiene varios nombres que se le asignan. ¿Sí? Algunos le llaman culto de adoración, porque venimos a rendirle culto a Dios y adoramos a Dios. También se le puede llamar servicio. Y ahí yo pregunto, ¿qué tipo de servicio? Porque una mirada más religiosa, superficial, y no estoy diciendo que ustedes están acá por eso, es yo voy al servicio para que me sirvan, para que el grupo, la banda me cante una canción y mi corazón esté contento, y para que el pastor diga cosas lindas, entonces yo me voy a la iglesia contento porque me sirvió. Y sin embargo la palabra servicio viene de vengo yo a servir a Dios.
como parte de mi adoración y de rendir culto a Dios, yo me ofrezco para que mi vida también sirva para la edificación del reino de Dios. Entonces yo le sirvo. No vengo solo a cantar o solo a escuchar, sino a servir. Por eso a veces, en nuestro mundo moderno contemporáneo, que parece que el ser humano es lo más importante del mundo y que el mundo gira alrededor mío para que me sirva, y las cosas que me son ventajosas para mí las hago, y si hay algo que no me sirve lo dejo. El desafío de llamarle un servicio de adoración es que tal vez en algún momento digo, yo estoy bien, no necesito participar del servicio. Si total ya estoy bien, y como dijimos antes, Dios está en mi casa, yo puedo conectarme con mi Dios y no pasa nada, estoy bien, no necesito. Cuando necesite voy a ir a la iglesia. Esa es una mirada tan individualista que pierde de vista el sentido de venir a servir al otro. Servir a Dios, pero servir al otro. Porque si a la iglesia venimos solamente los que necesitamos que nos ayuden, ¿quién los va a ayudar? Si cuando vos pases necesidad, vas a venir a la iglesia porque necesitas ayuda, espero que haya alguien para ayudarte. Porque si todos los que pueden servir y ayudarte están en su casa porque total están bien, no va a haber nadie. ¿Me siguen la idea filosófica, lógica? La comunidad está pensada por parte de Dios para que se junte el que necesita y el que puede ayudar. Para que juntos armemos una comunidad que nos acompañamos mutuamente. Y esto no estaba en parte de la prédica, pero vino y lo comparto. Mejor sigo. Dijimos adoración sacrificial, que es el momento en que yo me entrego y ofrezco también mi servicio a Dios, no solamente lo que digo. Ahora el cuarto punto de adoración, que también lo tomo del versículo 15, es adoración confesional, le llamé, le inventé ese nombre. Dice así que, repito el versículo 15, ofrezcamos continuamente a Dios, ya lo dijimos, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, adoración sacrificial, y termina diciendo, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, confiesan el nombre de Jesús. Recordemos que esto está escrito en un contexto de persecución, que los cristianos corrían peligro de vida por hablar de Jesús. Y lo que el autor de los Hebreos les dice es, no se callen, sigan hablando de Jesús. Es lo mismo que hizo Policarpo, que mencioné en la introducción también. Aunque corra peligro tu vida, no dejes de confesar y de proclamar lo que Jesús hizo por vos. Siempre me impactó mucho cuando escuché a un misionero en un país donde no estaba permitido el cristianismo, que nos contaba de cómo en esa comunidad el bautismo es visto también como una condena a muerte. Nosotros desde nuestra cultura occidental vemos el bautismo como algo lindo, una liturgia religiosa donde pasamos, mostramos, confesamos nuestra fe y después viene toda la familia y nos abrazan, nos saludan, la iglesia contenta, tenemos un nombre más que fue bautizado. Y él decía, para nosotros es tan serio el tema, que es una ceremonia, primero, obviamente muy secreta, porque no podemos anunciar demasiado, porque corre en riesgo la vida de las personas que se están bautizando. Cuando se hace la liturgia del bautismo, generalmente se hacen preguntas al que se bautiza. Digamos, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a vivir para Él? ¿Estás dispuesto a servir con los dones que te da? Es como, bueno, sí, implica, aún en nuestra cultura, el bautismo implica un compromiso con Dios y con la iglesia. Y él decía, nosotros no le preguntamos tanto si están dispuestos a vivir para Cristo. Les preguntamos si están dispuestos a morir por Cristo. Porque es real que si se bautizan y la gente se entera, es muy posible que pierdan el trabajo, que pierdan a su familia, que queden abandonados, que sean encarcelados. Es distinto, ¿no?, de lo que nos toca a nosotros. Por eso hablábamos del énfasis occidental post-Constantino, que de alguna forma nos permite relajarnos
y hablar de nuestra fe como si fuera un apéndice de nuestra vida. Pero la Iglesia se fortalece más, históricamente se ha fortalecido más en tiempos en que ser cristiano era muy difícil, porque implicaba una entrega más permanente. Así que adoración confesional significa que no solamente vivo y canto en un ambiente seguro, controlado, sino que me animo a confesar la fe de Jesús, aún en lugares donde me siento incómodo, me da vergüenza, no quiero incomodar, pero es también parte de la adoración, poder reconocer públicamente para quién vivo. Último, pausa. Dijimos adoración itinerante, que no depende de un lugar. Adoración continua, que no se limita solamente a un momento de la semana. Adoración sacrificial, un sacrificio de alabanza que va mucho más allá de lo que me gusta, mi comodidad, mi ventaja, sino que realmente entrego mi vida. Adoración, la última, adoración consecuente. Le llamo consecuente a que lo que yo proclamo, confieso, digo, canto, se nota en cómo vivo. Y este lo tomo del versículo 16. Lo leyó Nahuel, dice: no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Fíjense que no es que cambió de tema, es que terminó de hablar de la adoración y ahora va a empezar a hablar de la vida moral que ayuda al prójimo. No, en la mentalidad del que escribió Hebreos, esto también está dentro de la adoración, porque dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir, porque esto es un sacrificio que adora a Dios. Ahora, qué lástima que tuvo que decirles no se olviden. ¿Por qué le dicen no se olviden? Porque es tan fácil olvidarse. Y hay dos formas de olvidarse. Olvidarse sin querer y olvidarse a propósito. Yo creo que a veces nos olvidamos a propósito de hacer el bien al otro. Porque total, después voy a la iglesia y ahí se anulan todos los pecados. Canto un par de canciones lindas y listo. El autor de los Hebreos dice que tu adoración se note en cómo vivís con compromiso con el prójimo, con la comunidad. ¿De qué manera venimos a la iglesia, cantamos y el lunes se nota que el domingo estuvimos cantando? ¿Hay una manera en que podemos recordar de que nuestra vida siga siendo de adoración aún fuera de este ámbito? La consecuencia de la adoración, y por eso digo adoración consecuente, es decir, que la adoración tiene consecuencias. La consecuencia de la adoración es no quedarse solamente con una expresión de lo que decimos, sino llevar esa rendición a la práctica. Y por eso incluimos el texto de Miqueas, que leyó Silvia, Miqueas capítulo 6, que también habla de la actitud de adoración y no quedarnos en un ritualismo de adoración. Versículo 8, lo repito, dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Una adoración consecuente. Hay una palabra que la uso con cuidado, pero quiero referirme a ella, la palabra avivamiento. Hay libros que hablan de distintos avivamientos que ha ocurrido en la historia de la Iglesia. Pero la uso con cuidado porque hay distintos entendimientos de qué es un avivamiento. Y dependiendo de cuál se mencione, se van a afirmar distintas características de esos avivamientos. Avivamiento se llama cuando hay un mover especial en alguna región puntual de que la gente se empieza a acercar a Dios, empieza a sentir el propósito de Dios en su vida, se entrega a Dios, las iglesias crecen, se llenan y demás. Me gusta, hay una historia que es un avivamiento de las Islas Hébridas, mitad del siglo XX. Son unas de las islas en Escocia. Empieza con la oración de dos mujeres, una ciega y la otra con una discapacidad motriz que le costaba moverse. Pero cuenta la historia que las dos se empezaron a juntar para orar por su región, por su ciudad. Y empezaron a orar y vieron que Dios estaba haciendo algo distinto. Vino un pastor llamado Duncan Campbell y empezó también a enseñar la Biblia y de golpe se dieron cuenta que había gente que venía a escucharlo y querían en serio aprender acerca de la Biblia, acerca de Dios.
Y empezó gente a ir a la iglesia y a darle prioridad a las enseñanzas de la Biblia y a cambiar sus valores. Pero eso no es lo que más me llama la atención de esta historia. Lo que más me llama la atención son las consecuencias de lo que provocó ese avivamiento, que no se dio en cualquiera de los que se llaman avivamiento, porque el verdadero avivamiento que produce Dios no es solamente que las iglesias se llenen de gente, sino que la ciudad empieza a ver cambios. Y cuando leí acerca de este avivamiento, algo de lo que llamaba la atención era que empezaron a cerrar los bares. Estaban vacíos. La gente no iba más porque prefería ir a la iglesia. Pero otra cosa que me pareció fabulosa es que los policías estaban aburridos. Porque bajó la tasa de criminalidad y no sabían qué hacer los policías. Se juntaban a charlar. Hermoso. Esa es la adoración consecuente, que no se limita solamente a que la iglesia haya gente y que cantemos fuerte, pero se ve en la sociedad como esa búsqueda de Dios transforma vidas y toda la sociedad mejora por lo que Dios está haciendo en medio nuestro. ¿De qué manera tu adoración dominical en el servicio de adoración impacta tu manera de vivir de lunes a sábado? Ahora, ya casi estamos terminando, pero la conclusión es necesaria también. Dijimos adoración itinerante, lo que nos enseña este pasaje, adoración continua. La tercera me olvidé, pero ya les digo. La tercera era adoración sacrificial. Adoración confesional, la 4, que también decimos y proclamamos a Jesús. La 5 era adoración consecuente. Quiero terminar reflexionando un poco sobre qué es lo que no nos dice el autor de los Hebreos acerca de la adoración. Que interesantemente, a mí me parece, es donde muchas veces ponemos más énfasis nosotros. Hebreos no nos dice cómo tenemos que adorar a Dios, cómo tenemos que alabarlo. No nos dice formas específicas o expresiones esenciales de nuestra adoración. Hay muchas formas válidas de adorar a Dios. Y en realidad, toda forma puede caer también en la superficialidad o en una adoración profunda. Algunos no lo creen, pero en la historia de la adoración y de la alabanza, ahora me voy a referir específicamente en la alabanza de las iglesias como parte de la adoración, la alabanza, la forma en que alabamos, ha sido uno de los elementos más importantes en la división de las iglesias. No tanto en el espíritu con el que adoramos a Dios y rendimos nuestra vida, sino cómo le cantamos en una hora, en un día de la semana. Lo que hacemos en esa hora, en ese día de la semana, impactó tanto que las iglesias se separaron, en vez de enfocarse en los principios más fundamentales de la adoración. De hecho, nosotros hoy, en nuestra época, vemos algunas iglesias como nuestra iglesia del centro, que tiene el órgano de tubos, y decimos, esto es como el instrumento sagrado por excelencia. Hubo tal debacle cuando se empezó a usar el órgano de tubos en la iglesia que se dividían las iglesias. No me metas ese instrumento pagano en la iglesia. Yo no voy a cantar canciones a Dios con ese instrumento. Para nosotros parece algo tradicional, sagrado, pero cuando se introdujo generó problemas también. Ni que hablar de la batería. Problemón. Y nos peleamos por la batería en vez de estar edificándonos y nutriéndonos por lo que significa la adoración profunda a Dios. No soy ingenuo. Sé que estoy tocando fibras sensibles. Y me imagino que hay algunos nerviosos de que esté hablando de esto. Pero creo que es parte de lo que necesitamos hacer para ser una comunidad madura también. Dijimos que en el Antiguo Pacto había formas fáciles de que la adoración termine siendo algo superficial. En el Nuevo Pacto pasa lo mismo. La adoración puede ser profunda o también superficial. Podemos enfocarnos en cómo cantamos, en si levantamos las manos o las bajamos, en si la canción es más moderna o es tradicional o es un himno. Y lo que más importa
es el corazón con el cual adoramos y lo que esa adoración genera en nuestra vida. Entonces hay quien le gusta levantar la mano y yo no se le voy a decir baja la mano, pero que tampoco piense que por levantar la mano es más espiritual que el que canta himnos. Y el que canta himnos, paréntesis, me encantan los himnos. He conocido gente que canta himnos con una adoración profunda, súper espiritual. Aunque también se puede cantar himnos sin importarme lo que estoy diciendo. Y se puede cantar canciones más emotivas, más emocionales, sin que se me mueva un pelo. Es lo mismo, porque la forma no define la adoración de fondo. Por eso estamos trabajando muy fuerte con el equipo de adoración en generar una diversidad litúrgica que nos represente a todos y que de alguna forma podamos disfrutar más de alguna de las canciones que más me gusta y en otras que no me gustan tanto, bueno, sacrificio de alabanza. No importa si no me gusta tanto, porque estamos en una comunidad. Y después cuando me voy en mi casa, pongo Spotify, pongo las alabanzas que me gustan a mí, porque ahí estoy solo y no voy a poner canciones que no me gustan y voy a hacer lo que quiera. Pero cuando estamos en comunidad, nos honramos mutuamente y honramos a la comunidad, también mostrando una adoración que refleje que la adoración no está a mi servicio, está al servicio de Dios y juntos venimos a adorar respetando y honrando las diferentes maneras en que tenemos de adorar. No nos pongamos nerviosos, porque de eso no es lo esencial de la Biblia, lo que nos enseña acerca de la adoración. Lo esencial de la Biblia es que toda nuestra vida esté llamada a adorar a Dios. Hoy vamos a terminar esta parte con una canción. Se llama Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. No importa cómo canto, si bien, mal, fuerte, bajito, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, con la mano en alto, con la mano abajo, con la mano en el bolsillo. Lo importante es qué hay en mi corazón, cómo estoy cantando, cómo recibe Dios y cómo ve la adoración de mi corazón. En una parte dice, todo mi ser, lo que yo soy, nunca deje de adorar. Acordémonos mañana, lunes. Bueno, justo es feriado. Martes. Cada día acordémonos que todo lo que somos, todo lo que hacemos, está puesto al servicio de nuestro Dios. Mientras se prepara el equipo de adoración de hoy, vamos a tener un tiempo de oración. Y los invito a que cada uno hoy reflexione de qué manera algunos de estos principios nos tocan, nos ponen nerviosos, nos desafían, nos mueven, nos enseñan a honrar y amar a las personas que están a nuestro alrededor, a valorarnos, pero sobre todas las cosas, a tener en claro el principio de la adoración en cualquier contexto de nuestro corazón que entrega a Dios. Porque esto es lo último que digo. Si después de adorar a Dios en comunidad, lo primero que me sale es la crítica de aquel que hizo esto o al otro que estaba haciendo aquello, o la música que salió linda y la música que salió fea, me animo a decir que tu adoración estuvo contaminada, porque estabas mirando más a los otros que a tu Dios y a conectarte con Él. Que si alguien no levantó la mano o si el otro sí levantó la mano, eso es irrelevante. Lo relevante para Dios es en este momento conectarte con vos. Para algunos tal vez no están acostumbrados a una iglesia, tal vez es la primera vez que alguien les dice, este es el momento de conectarte con Dios, también es importante ahora, mientras cantamos, mi Cristo, mi Rey, que podamos entregarnos a Dios. Los invito a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por todo lo que hiciste por nosotros a través de Jesús. Ayudarnos a reflejar esa entrega por vos también. Que podamos mirar en lo profundo de nuestro corazón cada vez que venimos a adorarte. Y cuando salimos de este lugar, que salgamos desafiados a seguir adorándote con lo profundo de nuestro corazón en cada área de nuestra vida. Gracias Dios, porque tu amor nos enseña que hay mucho más para seguir creciendo y que podamos reflejar ese amor y no tanto nuestras preferencias, que podamos concentrarnos en lo que vos estás haciendo en medio nuestro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
cantamos juntos.